Poco tiempo después de que se me llamara a prestar servicio como presidente de Estaca en 1987, conversé con un buen amigo a quien se había relevado hacía poco del mismo llamamiento. Durante nuestra charla le pregunté si había algo que él pudiera enseñarme. Y entonces me respondió algo que dejó un gran impacto en mi posterior servicio en la iglesia. Mi amigo indicó que poco después del relevo se le había llamado a servir como obrero del templo. Luego agregó, desearía haber sido obrero del templo antes de ser presidente de Estaca. Si hubiera prestado servicio en el templo antes de ese llamamiento, habría sido un presidente de Estaca muy diferente. Su respuesta me dejó intrigado y le pedí que se explicara un poco más. Me respondió, creo que fui un buen presidente de Estaca. Los programas de la unidad funcionaban bien y las estadísticas estaban por encima del promedio. Sin embargo, el prestar servicio en el templo ha expandido mi visión. Si se me llamara hoy a servir como presidente de Estaca, mi objetivo principal sería la dignidad para recibir y honrar los convenios del templo. Me esforzaría para lograr que la preparación para el templo fuera el centro de todo lo que hiciéramos y haría mejor mi labor de conducir a los santos a la casa del Señor. Esa breve conversación con mi amigo me ayudó a enseñar y testificar incesantemente como presidente de Estaca sobre la importancia eterna de las ordenanzas, los convenios y la adoración en el templo. El mayor deseo de nuestra presidencia era que cada miembro de la Estaca recibiera las bendiciones del templo y fuera digno de una recomendación para el templo y de usarla con frecuencia. Mi mensaje se centra en las bendiciones del templo. Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine la mente y penetre el corazón y que testifique de la verdad a cada uno de nosotros. El profeta José Smith declaró que en toda época el objeto divino del recogimiento del pueblo de Dios es el de edificar templos, a fin de que sus hijos puedan recibir las ordenanzas más elevadas y de ese modo obtener la vida eterna. En el Libro de Mormón se recalca esta relación esencial que existe entre el principio del recogimiento y la edificación de templos. He aquí, el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y segasteis con vuestra fuerza, sí, trabajasteis todo el día, y he aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Las gavillas de esta analogía representan a los miembros de la iglesia recién bautizados, y los graneros son los santos templos. El elder Neil E. Maxwell explicó, es evidente que al bautizar, nuestra visión debe ir más allá de la pila bautismal y debe proyectarse hacia el Santo Templo. El gran granero en el que debe recogerse a estas gavillas es el Santo Templo. Esa instrucción aclara y subraya la importancia de las ordenanzas y de los convenios sagrados del templo, a fin de que las gavillas no se desperdicien. Sí, las tormentas no las abatirán en el postrer día, sí, ni serán perturbadas por los torbellinos, mas cuando venga la tempestad serán reunidas en su lugar, para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiera llevarlas. El elder Dallin H. Oaks ha explicado que al renovar nuestros convenios bautismales, al participar de los emblemas de la Santa Cena, no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Más bien, testificamos que estamos dispuestos a hacerlo. El hecho de que solo testifiquemos que estamos dispuestos sugiere que debe verificarse algo más antes de que efectivamente tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido supremo y más trascendental. Es evidente que el convenio bautismal contempla uno o varios acontecimientos futuros y nos conduce hacia el templo. En revelaciones modernas, el Señor se refiere a los templos como casas edificadas a su nombre. En la oración dedicatoria del templo de Kirtland, el profeta José Smith rogó al Padre que sus siervos salgan de esta casa
armados con su poder, y que su nombre esté sobre ellos. Asimismo, pidió una bendición sobre quienes se ponga su nombre en esta casa. Y al aparecerse y aceptar el templo de Kirtland como su casa, el Señor declaró: porque he aquí he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Estos pasajes nos ayudan a comprender que el proceso de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, que comienza en las aguas bautismales, continúa y se amplía en la casa del Señor. Al estar en las aguas del bautismo, tornamos nuestra vista hacia el templo. Al tomar la Santa Cena, volvemos nuestra vista hacia el templo. Nos comprometemos a recordar siempre al Salvador y a guardar sus mandamientos como preparación para participar en las sagradas ordenanzas del templo y recibir las bendiciones más elevadas que podemos recibir mediante el nombre y la autoridad del Señor Jesucristo. De este modo, en las ordenanzas del Santo Templo, tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo de una forma más completa y plena. Y este sacerdocio mayor, o de Melquisedec, administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Vivimos en una época grandiosa en cuanto a la construcción de templos en todo el mundo, y el adversario de seguro es consciente de la cantidad cada vez mayor de templos que hay diseminados en la tierra. Al igual que siempre, la construcción y dedicación de estos edificios sagrados vienen acompañadas de oposición de parte de los enemigos de la Iglesia y de la crítica desacertada de algunas personas de dentro de la Iglesia. Dicho antagonismo no es algo nuevo. En 1861, mientras el templo de Salt Lake estaba bajo construcción, Brigham Young instó a los santos y les dijo: si desean este templo, vayan a trabajar y hagan todo lo que puedan. Algunos dicen: no me gusta hacerlo porque nunca hemos empezado a construir un templo sin que las campanas del infierno empiecen a repicar. Pero yo digo, quiero oírlas repicar de nuevo. Todas las huestes del infierno se movilizarán. Pero ¿qué importancia creen que tendrá? Ya han visto en todo momento la importancia que eso ha llegado a tener. Como santos fieles, nos hemos fortalecido por medio de la adversidad y hemos sido los beneficiarios de las entrañables misericordias del Señor. Hemos seguido adelante conforme a la promesa del Salvador. No permitiré que mis enemigos destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Durante muchos años, la hermana Bednar y yo hemos sido anfitriones de numerosos hombres y mujeres fieles que iban a ofrecer devocionales a la Universidad Brigham Young, Idaho. Muchos eran miembros eméritos de los 70 o habían sido relevados de ese quórum y habían servido como presidentes de templo tras su servicio como autoridades generales. Cuando conversábamos con esos fieles líderes, siempre les formulaba la siguiente pregunta: ¿qué ha aprendido como presidente de templo que hubiera deseado comprender mejor cuando era una autoridad general? Al escuchar sus respuestas, descubrí una idea recurrente que sintetizaré del siguiente modo. He llegado a entender mejor la protección que podemos recibir mediante nuestros convenios del templo y lo que significa efectuar una ofrenda aceptable en lo que concierne a la adoración en el templo. Existe una diferencia entre los miembros que asisten a la iglesia, que pagan sus diezmos y que ocasionalmente van al templo apurados para terminar una sesión, y los que con fidelidad y constancia adoran en el templo. La semejanza de sus respuestas me impresionó sobremanera. Cada una de las respuestas a mi pregunta se centraba en el poder protector de las ordenanzas y los convenios que recibimos en la casa del Señor. Sus respuestas reflejaban con exactitud las promesas que están en la oración dedicatoria ofrecida en el templo de Kirtland en 1836.
Te pedimos, Padre Santo, que establezcas al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un nombre y una posición en esta tu casa, por todas las generaciones y por la eternidad. Que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere. Que caiga en su propio foso aquel que lo cabe para ellos. Que ninguna combinación inicua tenga el poder para levantarse y vencer a los de tu pueblo, sobre quienes se ponga tu nombre en esta casa. Y si se levanta contra este pueblo gente alguna, enciéndase tu enojo en contra de ellos. Y si hieren a este pueblo, tú los herirás. Pelearás por tu pueblo como lo hiciste en el día de la batalla, para que sean librados de las manos de todos sus enemigos. Hermanos y hermanas, tengan a bien considerar estos versículos en vista de la actual furia del adversario y lo que hemos analizado sobre el estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y la bendición de protección prometida a quienes retengan honorablemente un nombre y una posición en el Santo Templo. Es importante notar que tales promesas del convenio se hacen a todas las generaciones y son para toda la eternidad. Les invito a estudiar reiteradamente y a meditar con espíritu de oración el significado de esos pasajes de las Escrituras en su vida y para su familia. No deberían sorprendernos los esfuerzos de Satanás por frustrar o desacreditar la adoración y la obra del templo. El diablo aborrece la pureza y el poder de la casa del Señor. Además, la protección que cada uno de nosotros tiene en las ordenanzas y los convenios del templo, y mediante ellos, constituye un gran obstáculo para los malvados designios de Lucifer. El éxodo de Nabú, ocurrido en septiembre de 1846, causó adversidades inimaginables a los fieles santos de los últimos días. Muchos buscaron refugio en campamentos establecidos en la ribera del río Mississippi. Cuando Brigham Young se enteró en los cuarteles de invierno de la condición de esos refugiados, envió de inmediato una carta a través del río hasta Council Point, exhortando a los hermanos que recordaran el convenio que habían hecho en el templo de Nabú, y luego les aconsejó: ahora es el momento de trabajar. Permitan que el fuego del convenio que hicieron en la casa del Señor arda en sus corazones como una llama inextinguible. En cuestión de días, se pusieron en marcha los carromatos en dirección al este, a fin de rescatar a los atribulados santos. ¿Qué fue lo que otorgó tal fortaleza a esos primeros miembros de la Iglesia? Era el fuego del convenio del templo que ardía en sus corazones. Era su compromiso de adorar y de honorablemente retener un nombre y una posición en la casa del Señor. Hoy enfrentamos y aún enfrentaremos grandes dificultades en la obra del Señor, pero al igual que los pioneros que hallaron el lugar que Dios había preparado para ellos, del mismo modo cobraremos ánimo, sabiendo que Dios jamás nos puede dejar. Actualmente, los templos están diseminados por toda la tierra como lugares sagrados de ordenanzas y convenios, de edificación espiritual y refugio contra la tempestad. El Señor declaró: he de juntar a los de mi pueblo, a fin de que se guarde el trigo en los graneros para poseer la vida eterna, y ellos serán coronados de gloria celestial. De entre los que escuchan mi voz hay muchos niños, jóvenes y señoritas. Les suplico que sean dignos, constantes, y que esperen con un gran anhelo el día en que reciban las ordenanzas y las bendiciones del templo. Entre quienes me escuchan hay personas que deberían haber recibido las ordenanzas de la casa del Señor, pero que aún no lo han hecho. Sea cual fuere la razón y sin importar cuán larga la demora, les invito a que comiences los preparativos espirituales para recibir las bendiciones que solo se reciben en el Santo Templo. Por favor, eliminen de su vida las cosas que se interpongan con ello. Por favor, procuren las que tienen importancia eterna. Entre quienes me escuchan hay personas que han recibido las ordenanzas del templo y que por diversas razones no han regresado a la casa del Señor desde hace tiempo.
Por favor, arrepiéntanse, prepárense y hagan todo lo que deba hacerse a fin de que puedan adorar una vez más en el templo y recordar y honrar sus convenios sagrados más plenamente. Entre quienes me escuchan hay muchas personas que poseen recomendaciones vigentes para el templo y que se esfuerzan por utilizarlas dignamente. Los felicito por su fidelidad y dedicación. Testifico de manera solemne que el fuego del convenio arderá en el corazón de cada miembro fiel de esta Iglesia, que adore y honorablemente retenga un nombre y una posición en la santa casa del Señor. Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador. Él vive y dirige los asuntos de su Iglesia mediante la revelación que da a sus siervos ungidos. De esto doy testimonio en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.